Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Que el Señor los bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Un nuevo estudio de Hebreos. Es una bendición siempre unirnos para estudiar su palabra y también para orar. Amén, amén. Oremos. Aleluya. Bendito y alabado es tu nombre, Dios. Estamos agradeciéndote, Señor eterno, por tu amor, por tu cuidado para nosotros. Te agradecemos todas tus bondades, Señor. Decimos como dice tu palabra: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Hoy, Señor, bendecimos ese nombre glorioso tuyo. Hoy te decimos muchas gracias por tener cuidado de nuestras vidas, por amarnos, guardarnos y también por tener este regalo tan grande de poder meditar en tu palabra, de poder estudiarla, Señor. Gracias porque tu palabra trae, Señor, trae nuevas fuerzas espirituales a nuestra vida. Nos das tantas promesas que muchas de ellas tú has cumplido en nosotros y también tenemos fe que las que todavía no se han cumplido se van a cumplir, Señor amado. Por eso hoy oramos, Padre, a favor de necesidades también, de situaciones difíciles, Padre, problemas. A veces hay muchos problemas de los niños, los hijos, con los padres, Señor, de las familias, de los esposos y las esposas. Pero gracias, Señor, porque en toda prueba, en toda situación difícil, tú prometes ayudarnos. Hoy oramos por cada necesidad que tenemos puesta delante de ti, Señor, por cada situación en la que queremos ver tu mano de poder obrando, consolando, sustentando, proveyendo, papito lindo, salud y fuerzas espirituales, físicas, emocionales para cada uno de tus hijos. Gracias por lo que hasta aquí tú ya has hecho y gracias por lo que harás. En el nombre bendito de Cristo oramos y agradecemos todo. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Buenas noches, mis amados hermanos. Es un privilegio de verdad. Estamos estudiando la palabra del Señor. Amén. Estamos haciendo un estudio de Hebreos en el capítulo 4. Todavía estamos en versículo 12 y 13, porque queremos aprovechar, hermano, para hablar acerca de la necesidad que tenemos como cristianos de aprovechar la bendición de la palabra. Leamos Hebreos 4, 12 y 13. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. En ese contexto de Hebreos, ¿qué está recordando la palabra? ¿Qué está diciendo la palabra? El creyente, igual que el pueblo de Dios, puede vivir sin el reposo de Dios. ¿Y cómo se lo pierden? Cuando no tienen una buena vida con la palabra del Señor. Y mi amado hermano, cuando nosotros nos confrontamos a la palabra, mire, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante. Hermano, la palabra corta. Y dice, y penetra. Y cuando habla aquí de cortar, lo que está hablando es la figura de desarmar, como cuando usted parte en dos un pollo y lo va a asar y lo quiere bien asado. Eso es lo que está diciendo, te desarma,
te dejas sin opción a nada. Fíjense que hay tres figuras ahí, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tres figuras. Primero, corta. Después separa. No, aquí hay frijol con gorgojo, hay frijol con piedra, sáquele la piedra, sáquele el gorgojo, porque dice que separa el alma y del espíritu. Hay cosas, hermano, que parecen espirituales, pero son almáticas. Claro. Mire, en la Biblia hay gente que llora por el alma y llora por el espíritu. Hay gente que grita por el alma y grita por el espíritu. Se recuerda cuando estaba bajando Moisés del monte, sí, y el pueblo estaba colgorio total, todos endemoniados por la idolatría, y le dice Moisés a José, ¿oíste eso? Sí, le dice, ¿es de guerra? No, ¿qué va a hacer? Eso no es de guerra, le dice. Sí. Mire, mi amado hermano, la palabra viene y dice que discierne y pone aparte lo que es del espíritu del alma, nos enseña y nos dice, mira, esto es bueno, esto no. Y fíjate que en eso que vos estás diciendo, yo sé que el Señor le da a algunas personas un don de discernimiento y tienen una capacidad espiritual especial para entender y comprender, pero y los que no tenemos eso, la palabra, el poder y es que lamentablemente creo yo, sobre todo allá 2000 por ahí, como que se trató como de separar mucho y que solo ciertas personas especiales podían hacer eso. No, amado hermano, usted y yo como creyentes tenemos la palabra y nos ayuda a discernir si eso es o no es voluntad de Dios. Con todo respeto, ¿sabes qué es eso, Pablo? Es todavía ese dejo de catolicismo que carga uno, que solo el cura puede. No, si usted es sacerdote del Señor también. Exactamente. Es sacerdote de Dios también. Pueblo escogido. Entonces, mire, pues, tres figuras. Corta. Hermano, hay cosas que hay que cortar y el poder de la palabra, leyendo la palabra, los machetes, hermano, nos quitan un montón de cosas que no sirven. La segunda cosa, dice que discierne, separa. Nos enseña, viste que esto no es del espíritu, este es puro cuento tuyo. Clasifica las cosas, clasifica. Las pone en su lugar. Y lo último, y dice, mire, y todas las cosas están abiertas, expone, saca. Hermano, no hay nada oculto. Hermano, yo no sé qué tengo en la espalda. Pero Dios sí lo sabe. Aquí en lo profundo del corazón. Y Él expone, y por eso dice que todas las cosas están desnudas y abiertas. Ahora, estamos hablando, hermano, cómo aprovecharnos de esa palabra que nos bendice tanto. Y lo volvemos a repetir, 5 cosas. Primero, óigala, léala, escudriñela, medítela y memorícela. Y ahora, hablando de la meditación, es tan importante. Oiga, estábamos hablando el martes acerca de ese evento en el que Jesús le da de comer a 5,000 personas. Hace un milagro, multiplica la comida. Hermano, ¿cómo será entrar con un tipo a McDonald's? Y el de McDonald's nos dice, solo hay una hamburguesa. Y hay 5,000 personas afuera esperando. Y dice, no tenga pena, con esa hamburguesa es suficiente. ¿Se imagina usted la conmoción? Sí. Es que si pensamos, digamos, en el momento en que vivimos, aquí en Guatemala hay más de 100 McDonald's. Si pedimos 5,000 hamburguesas, probablemente McDonald's logra tirar 5,000 hamburguesas. Pero a saber en cuánto tiempo. Ahora, y en el tiempo de Jesús, ¿de dónde iban a sacar? O sea, es impensable por cualquier lugar que haya algo de lógica y de mano humana en eso. Ahora, ahí los discípulos tuvieron que decir, no, este es el poderoso, el Hijo de Dios. Estamos unidos, pero ¿sabe qué? Qué lindo, porque ellos agarraron esa palabra, pero les faltó meditarla. Porque después de eso, como leímos en San Juan 6, ahora del 16 en adelante, se metieron en una barca y hubo una gran tormenta. Y ellos tenían que haber actuado diferente en la tormenta. ¿Y por qué no? Porque no habían meditado. ¿De dónde dice eso? Vayamos, porque este milagro se cuenta en Mateo, se cuenta en Marcos, se cuenta en Juan. Miremos en Marcos capítulo 6. Miren lo que dice ahí la palabra. Marcos capítulo 6. Leamos desde el verso 45.
Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Perdón, para que miren que estamos leyendo lo mismo del evento de los panes, leamos el 44 también. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Correcto. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hermano, ¿cómo te queda el corazón duro después de ver un milagro? De 5,000 hombres, sí, ahí sabe, más las mujeres y los niños. Más los niños. Y fíjate que ¿qué muestra una cosa del milagro de la alimentación? Cristo tenía control de todo. Jesús tenía control sobre todas las cosas que pasaban. Y ellos todavía con el corazón endurecido, hermano. ¿Y será que en el momento que iban en la barca no se recordaron? Mucha, aquel multiplicó 5,000 panes y le dio de comida. Pero la razón, verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Yo cada vez que leo esa parte, ¿qué estarían pensando? ¿A dónde llegaron, pues? O sea, ¿qué conclusión tuvieron? Ellos vieron eso y dijeron, ¿de dónde? Ahora, ¿cómo? si los discípulos eran así, ¿y tú y yo? Sí. Porque nosotros somos mejor. Nosotros bien pilas, agarramos todo en el aire. No. Ellos lo vieron. Sí. Es que nosotros no estamos leyendo. Nosotros lo estamos leyendo, ellos lo vieron. Ellos lo vieron y en fe creemos que es palabra de Dios perfecta y absoluta. Y ellos lo vieron y dice que después de verlo, y mire, también y no lo habían entendido. Y lo vieron y lo comieron. Sí, no lo entendieron. Ahora, hermano, estos son procesos de Dios. Y eso se llama meditar. La meditación cristiana tiene que ver con mi aprovechamiento de la palabra del Señor y la dirección del Espíritu Santo. Mira, Pablo, ¿vos crees que el apóstol Pedro había entendido que Jesús no hacía excepción de personas? O Pedro decía, no, este Jesús es racista. Pues yo creo que no tenía claro qué estaba pasando ahí. A ver, fíjese que Pedro, cuando el Señor bendice a Cornelio, dice, ahora entiendo. Hasta ahora, después de 3 años del Instituto Bíblico con Jesucristo, hasta ahora entiende. Y ahora pensemos, ¿vio Pedro a Jesús bendecir a gente que se salía del espectro en el cual ellos estaban moviéndose nada más? Le habló a mujeres adúlteras, le habló a samaritanos, bendijo gente de romanos, cananeos, publicanos, pecadores. Y ahora dice, ahora entiendo, dice, papito, pero no estamos hablando mal de él, estamos hablando que son procesos de Dios. Pero esas personas que ya leyeron una vez la Biblia y quieren un doctorado, una cosa bien interesante, una persona aquí en Guatemala que recibió a Jesucristo conmigo, yo le digo, usted ha leído la Biblia, porque era una persona que para mí, que era por primera vez en la vida que oía de cosas de Dios, y me dijo, sí, ya la he leído en francés, en inglés, sí. Y me dijo, válgase Dios, y dije, hermano, pero algunos 3 meses tienen de estar leyendo la Biblia y ya creen que lo manejan todo. No, y como hay tanta, yo no sé de dónde salieron tantos institutos bíblicos, de repente empezaron a salir y empiezan a ofrecerle a la gente títulos, porque la gente se muere por tener un título, ¿va? Y les empiezan a ofrecer títulos y estudiaron 1 año y ya ellos ya se sienten que son de una categoría distinta, especial y empiezan a hablar locuras y bobadas y es más, se alejan de su fe por lo que estuvieron haciendo. Amado hermano,
Amado hermano, es necesario rumiar la palabra. Lo que hoy por eso, mire, papito, qué lindo. A la iglesia lleve usted lapicero, un papel, un cuadernito mejor que un papel, y apunte algo y diga: Señor, seguime hablando acerca de esto, seguí tocando mi corazón. Hermanos, los apóstoles comieron el milagro, pero no lo entendieron. ¿Quién dice eso? Marcos capítulo 6, versículo 52. Y es que lo que les dice el Señor es bien complicado de entenderlo para nosotros. Corazón duro. Y hermano, esta gente dejó todo lo que tenía. Se fueron en pos de Cristo. Pero viene el Señor y dice: miren, muchachos, ustedes tienen corazón duro. Y estaban viendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y el corazón estaba duro. Miren, mi amado hermano. Tristemente hay personas que andan buscando experiencias espirituales, manifestaciones externas o cosas que se sienten en el cuerpo para decir: ¡guau! ¡Qué cosa la que me está pasando espiritualmente a mí! Pero no meditan en la palabra en su corazón para que la palabra fundamente su fe. Una de las grandes premisas del mundo para vender es vender la experiencia. Correcto. Digamos, usted va a una cafetería y dice la gente todavía: es que yo voy por la experiencia. No, si vas a ir ahí es porque te gusta el café y por eso te vas a ir a tomar el café. Si vas por la experiencia, vos sos parte de ese sistema. Pablo, ¿cuántos restaurantes carísimos están vendiendo un pedacito de carne? Sí, hay cosas que la gente come, que la gente toma, que se pone solo por vivir la experiencia. Uno de los jóvenes de la iglesia nos decía a otro hermano de la iglesia y a mí que le ha causado controversia con sus amistades porque la palabrita de todos sus amigos, incluyendo algunos que yo conozco, es la experiencia, la experiencia, la experiencia. Y eso se metió en la iglesia y la gente valora más la experiencia espiritual que meditar en la palabra. Ahora, oiga esto, hermano, oiga esto. De ninguna manera una experiencia va a tener más valor que el poder de la palabra. Leámoslo en 2 Pedro capítulo 1, verso 17 en adelante, que estamos hablando de un tipazo de experiencias. 2 Pedro 1, 17. Si alguien tuvo experiencias fue él, pero mire cómo las valora. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Mira lo que dice Pedro: señores, yo ya oí hablar a Dios. Ya oí hablar a Dios con Jesús. Es que mire cómo lo presenta en el 17, me dice: le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. O sea, fue un evento fuera de toda órbita. ¡Qué trompetazo sonaría en el pecho! Algo sobrenatural. ¡Guau! Lo oí, dice, lo oí. Oí a Dios. Oí a Dios. Ahora, volvamos a leer el verso 17, Pablo. Pues vamos a leer. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¡Wow! Como quien dice: ¡hey! Prepárense. ¡Ya la hice! Yo sé cómo habla Dios. Yo soy el tono de Dios. ¡Aleluya! Sí. ¿Verdad? Pero miren lo que dice en el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cómo? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es qué? Palabra segura. Palabra profética más segura. Y mire lo que sigue diciendo: a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire lo que está diciendo aquí. Sí, dice, yo oí la voz, dice, yo la oí. Pero ¿saben qué? Agárrense de la palabra profética
más segura. Y hermano, perdón, si alguien aquí dice que la palabra profética es lo que él va a ir a decir el domingo a la iglesia y no esta palabra, ¿qué valores de ese tipo? Yo creo que puede ser por dos cosas, por una ignorancia que también es pecado, pero también Una soberbia. por soberbia, y ¿sabe por qué? Como dice la Biblia, por doctrinas de demonios, y que ellos se creen de verdad en la autoridad de hacerlo, y eso sí es, Mire, hermano, eso es peligroso. Cuando la Biblia dice la palabra profética, cuando aquí se dice la palabra profética, quiere decir la palabra de Dios. Esta es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y sabe qué está diciendo Pedro aquí? Miren, hermanos, dice, estamos pasando por un valle bien oscuro. Hay experiencias espirituales. Yo he tenido, si oye a Dios, dice, pero ¿sabe qué? Lo más seguro no es eso. ¿Sabe qué es lo más seguro? Lo que dice aquí. Sí. Y en el 21 hay algo maravilloso. Mire lo que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está diciendo, voluntad humana fuera, offside. Y mire lo que sigue diciendo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto se habla de la inspiración de la palabra escrita. Exactamente. No de lo que, ahorita el Señor me está hablando y yo se lo voy a decir a usted. No. Fíjate, Pablo, que cuando yo acababa de recibir a Cristo, fue una campaña. Y porque como vivía a 4 cuadras de hacer la campaña, entonces me fui, ¿verdad? Me fui a oír y el señor que estaba dirigiendo dijo, aquí hay una presencia de Dios, una cosa bella. Y de repente, Pablo, una paloma comenzó a dar vueltas. Era en el Coliseo de Chiquimula. Comenzó a dar vueltas una paloma en el Coliseo de Chiquimula y comienza aquella gente a gritar, hermanos, la presencia del Espíritu Santo, el que reciba ahora. Y aquella hasta yo también recibiendo, ¿verdad? De repente otra paloma y después otra y otra y otra y un montón de palomas, y Espíritu Santo se lo halló. Y ahí comenzó a bajar la cosa, porque, hermano, no, Dios de experiencias. ¿Cómo no? Yo he recibido experiencias maravillosas. Hemos tenido. Hermano, hermana Dorita, yo regresando de una actividad, hermano, había un ángel sentado en una silla y nos habló de la palabra. Hermano, el otro día regresamos a buscar a ese hombre que nos había hablado. Nadie lo conocía, en ninguna de esas casas vivía. No existía. No existía. ¿Y de qué te habló? De la palabra. De la palabra. De la palabra. Me predicó de Juan 4. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Mire, ¿eso es lo que me sostiene a mí? No, papito. Debe ser esto. Sí. Ahora, los discípulos, a pesar de que vieron el milagro, no entendieron. No entendieron. Y su corazón estaba duro. Hermano, no vaya a la iglesia a tragarse la palabra. Mastíquela, tráguela y rúmbiela en el poder del Espíritu. Eso se llama meditar. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta porción que estamos estudiando en Lucas y en Marcos, en Juan y en Marcos, ¿verdad? Es que Jesús les da a los discípulos ese momento de que estén solos en la barca. Hermano, era un momento justo para que se sentaran y dijeran, miren mucha, vieron lo que pasó, vieron lo que sucedió, se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Yo me los imagino en el barco hablando cualquier cosa, fíjate. Sí. No, hombre, en el barco tenían que ir hablando, ay, qué lindo, nos dio de comer a todos aquí. Y les dio una bolsita de pan a cada uno de ellos llevó una bolsita de pan. Mi amado hermano. Provee. Mire. La abuelita decía, el que tiene ictericia, decía, todo lo mira amarillo, decía. ¿Y cómo dijiste? Ictericia es un problema hepático. Y se le ponen los ojos amarillos a uno. Entonces, todo piensa uno que es amarillo. Mire, hermano, ay, cuántos hermanos, ay, cuántas veces en la vida nosotros, hermano, todos lo miramos del color que nosotros queremos. Amarillo. No, hombre, meditemos en la palabra, dejemos que nos hable. La gracia de Dios nos ha regalado este gran regalo del Espíritu. Él es el maestro y este es su texto de estudio. Desperdiciarlo es desperdiciar el Espíritu. Que Dios los bendiga. Amén.